con algunos hermanos, bueno, como iba compartiendo con algunos hermanos, ¿no? Lo importante que en Marcos capítulo 15 y capítulo 16 estábamos viendo nuestro versículo lema, que era capítulo 16, versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra, ¿no?, del sepulcro? Y como le iba diciendo, primero nos encontramos que estas mujeres estaban viendo cómo murió nuestro Señor. Luego ven dónde ponen al cuerpo del Señor, todo envuelto con aquellas vendas, con aquel lienzo en su cabeza, y ven cómo aquella piedra tapa aquel sepulcro. Y luego lo encontramos, ¿no? En el versículo 4, ven cómo la piedra está removida. Por eso el primer punto, que estas mujeres fueron testigos oculares, porque vieron todos esos acontecimientos en la vida de nuestro Señor. Pero, además de haber personas que fueron testigos oculares, también ver que esta piedra, como en el versículo 4, versículo 15-46, dice, versículo 15-46, dice, en la última parte dice, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 4, miraron bien, capítulo 16, versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, ¿sí? Y acá vemos, ¿no?, un poco cómo era la piedra, cómo nos simbolizamos, ¿no? Nosotros nos imaginamos el hueco de un cerro y ver una piedra encastrada, ¿sí? Pero quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré, ¿no? Ahí nos ponemos a pensar lo que este hombre, ¿no? Cómo blasfemó a nuestro Señor, diciéndole, este engañador que decía que después de 3 días que iba a resucitar, ¿no? Que realmente no tenemos palabras para expresar, ¿no?, nuestro enojo hacia este hombre, ¿no?, que decía estas palabras de nuestro Señor. Entonces dice que él se acercó a Pilato diciendo estas palabras. Este hombre nos decía que iba a resucitar el 3er día. Y dice, y le dijeron a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, y será un error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés un guardia, asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿no? Y aquí nos imaginamos esto, ¿no? Entonces, estos principales sacerdotes, recordando lo que decía Jesús que iba a resucitar, se acercó a Pilato y le dice, mira, por favor, quiero que mandes a asegurar aquel lugar. No sea que estos discípulos, sus seguidores, vengan y lo hurten y van a decir que resucitó. Entonces lo que hacen, Pilato dice, vamos a mandar a asegurarla. Como lo dice, ¿no?, el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia y asegurarlo como sabéis. Asegurarlo como sabéis.
Entonces, esto a mí me da a considerar que ellos ya sabían cómo asegurar el lugar. No es que se les ocurrió cómo lo podían. No, no, ellos ya sabían cómo hacer esto. Ya habían tenido otros acontecimientos de la misma manera. Entonces, hacedlo como saben ustedes ya. Entonces, dice que fueron y aseguraron aquella piedra. Y dice que pusieron un guardia ya con una seguridad más. Entonces había cerrado la puerta y también aseguraron que y un guardia, ¿no? Nosotros antes, ¿no? Cuando uno trabaja, bueno, cuando uno trabaja en la construcción, cuando especialmente, ¿no? Cuando vemos sellar, también en el término de la construcción también se llama amurar, que especialmente cuando nosotros lo vemos cuando tenemos una puerta, lo primero que nosotros decimos, vamos a amurar esa puerta. Esa puerta no se le pone cal, sino que se le pone para asegurar, especialmente en las grampas, se le pone cemento y arena bien reforzado con pedazos de cascote, el cual aseguren que esa puerta no se va a salir. Pero esa puerta hay que ponerlo a nivel, a plomo, escuadra, cosa que tiene que quedar perfecto, cosa que pueda abrir y cerrar la puerta, pero en especial lo que tenemos que tener es que las puertas tienen que estar seguras, entonces se tienen que amurar las puertas. Y yo me pongo a imaginar que esta piedra fue bien asegurada. No sé qué material habrán usado en aquel entonces, pero sí estoy seguro que la aseguraron bien. No sé qué material han usado, pero estamos seguros que la aseguraron bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo habéis hacer? ¿Cómo lo saben hacer ustedes? Así van a asegurar aquella piedra. Y nosotros por lo general, cuando vamos hoy por hoy, cuando uno va a romper especialmente una puerta, cuando tiene que sacar una puerta, una ventana, hoy por hoy, antes se usaba mucho la masa y cortafierro, hoy ya está muy de moda usar los martillos neumáticos, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Para poder sacar aquella piedra, seguramente uno necesitaba capaz masa, cortafierro, para poder sacarla. Pero que la aseguraron bien esa puerta, esa piedra estaba bien asegurada. Entonces nosotros nos podemos imaginar así, ¿no? Aquellas mujeres, en su mente, ¿qué decían? ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Sí? Entonces la mente de aquellas mujeres estaban las mujeres por un lado, la piedra de por medio, ¿y quién más? El cuerpo del Señor. Entonces, era imposible que las mujeres pudieran entrar. Si la piedra estaba ahí, iban a llegar a aquel lugar y se iban a encontrar con la piedra de por medio. Iba a ser imposible que las mujeres puedan pasar. Porque aquella puerta, esa piedra estaba asegurada, estaba amurada, estaba sellada. Entonces en su mente va a ser imposible pasar. Entonces las mujeres de un lado, la piedra y el cuerpo del Señor. Y era imposible pasar. ¿Quién nos removerá la piedra? Si nosotros nos ponemos en contexto, nos podemos encontrar con la misma separación que aquella piedra formaba entre estas mujeres y Jesús. Y podemos hacer la misma alusión, ¿no? A nuestro estado, ¿no? Ver, por un lado, las mujeres, la piedra y Jesús. Podemos decir también de la misma manera que por un lado está el hombre, hundido en sus pecados, alejado de todos los pactos de la promesa, perdido. Y por un lado el hombre pecador, y por otro lado la piedra que está en el medio, que es el pecado. Y por el otro lado tenemos al Dios Santo. El hombre es difícil que pueda llegar a Dios
porque en medio de él está ¿qué? El pecado. Como estaba la piedra entre las mujeres y Jesús, en esa relación entre Dios y el hombre, y está el pecado. Y es imposible que el hombre pueda llegar a Dios. Vemos si viajamos al Edén, podemos ver cómo aquel pecado los separó. Cómo Dios tuvo que echar del huerto del Edén a Adán y Eva por causa de su pecado. Esta piedra del pecado los separó. Como dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros por causa del pecado nos encontramos separados. Aquella piedra del pecado nos ha separado. Como dice, cuando Dios vio al mundo, dice que no vio justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Y dice también su palabra, por cuanto la paga del pecado que es la muerte. Entonces, por causa del pecado, nos ha separado. No teníamos esperanzas. Y vemos que el pecado ha hecho estragos en las vidas de las personas. Ha hecho estragos. Hace unos días, ¿no? Tengo una compañera, ¿no? Que trabajamos juntos, somos en enfermería. Esta chica estaba volviendo a su casa, como hacemos todos, ¿no? Cuando volvemos todos. Esta chica estaba llegando a su casa y la asaltaron. Pero la pobre la lastimaron muchísimo. Que a la pobre la arrastraron, ¿no? Porque muchas veces uno de los que más, los ladrones en los que más se fijan, lo primero son los celulares, ¿no? Esta chica dijo, no quiero, muchas veces cuántos recuerdos, cuántas tiene desde ya el WhatsApp, el teléfono, tiene números agendados, fotos, cuántas cosas tiene de uno, ¿no? Es tan propio el celular y que te lo saquen, creo que no va con uno, ¿no? Esta chica se negó y la paliza que recibió fue terrible, ¿no? Y yo me ponía a pensar, pobre chica, ahora hay veces que la veo caminando y todavía sigue rengueando, y es de eso, ¿no? De ese robo que sufrió, y yo digo, ¡fua! ¿No? Y una persona que va a trabajar, que se esmera por salir adelante, y a la pobre le aparecieron estos ladrones y le hicieron tal mal, ¿no? Y le cuesta hasta ahora caminar, ¿no? Esto sucedió hace unos meses. Y esto es lo que hace el pecado. Vemos, abrimos nuestros televisores, abrimos nuestras pantallas, como las tenemos abiertas, y nos encontramos con cada noticia, y realmente vemos que el mal va de mal en peor. ¿Por qué? Porque en la vida del hombre existe el pecado. Porque se encuentra separado de Dios. Como se encontraba separado, ¿no? Aquellas mujeres que decían, ¿quién nos removerá la piedra? Y de la misma manera, ¿no? ¿Quién nos removerá la piedra del pecado? ¿Quién lo podrá hacer? Solamente Dios lo puede hacer. Y como les iba hablando, había testigos oculares, había una piedra que estaba sellada, pero también, sobre todas las cosas, había algo, ¿no? En el último concepto que quería compartir con ustedes está en el capítulo 3, capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 3, que decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y nos imaginamos aquella piedra incrustada, sellada, con un guardia que estaba de por medio. Estas mujeres se fueron de aquel lugar cuando terminaron de verlo, como lo vieron en el capítulo 47, que dice, y mirando dónde lo ponían, dice el 15:47. Mirando dónde lo ponían. Ellas se fueron con esa imagen. Vieron una piedra, vieron cómo la sellaron,
vieron cómo un guardia estaba allí. Seguramente el sábado, el sabbat, como lo respetan ellos, se quedaron pensando, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Cómo podremos ungir a nuestro Señor? ¿Cómo podremos llenarlos de perfume? ¿Cómo poder adorar al cuerpo de nuestro Señor? Con mucha tristeza, con mucho dolor, la muerte de un ser querido, ¿no? Y como les decía, como saben ustedes que estoy trabajando en un hospital y muchas veces me toca ver lágrimas, llanto, y por lo general, hoy se me acercó un hombre del cual había cuidado a su mamá y me decía gracias porque has estado conmigo con lágrimas en los ojos. Y cuánto duele el dolor, el sufrimiento de ver cómo una persona muere, ¿no? Y no poder hacer nada. Y este familiar se me dice que gracias por todo lo que hiciste, te lo agradecemos, con la familia estamos eternamente agradecidos con lo que has hecho. Y cuánto duele, ¿no? Y yo me recordaba a estas mujeres, decían, querían ir a ver al Señor, ir a ver a su Señor, cuánto le estaban agradecidas, pero también la partida de un ser querido. Pero dice, con este pensamiento habrá llegado, ¿no? Que toda la noche estarán pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Estaba sellada, estaba con aquella persona que estaba vigilando, aquella seguridad. Cuando habrán llegado a aquel lugar y vieron la piedra removida. Qué alegría nos puede llegar a estas mujeres saber que la piedra, cuando llegaron, estaba removida. Por un lado era una alegría, pero también cuando dice, cuando se asomaron a aquel lugar, vieron que, como lo relata en Juan, que los lienzos, cuando entraron a aquel lugar estaba el ángel, ¿no? Dice que los lienzos estaban ordenados. El sudario que envolvía su cabello estaba también ordenado. Ya no había perfume a muerte, sino que había perfume a vida. A vida, perfume a vida eterna, porque Jesús había resucitado. Imagínense si aquellas mujeres llegaban a aquel lugar y encontraban la piedra en su lugar y al guardia. Jesús no había resucitado, pero ahora se encontraron con otro panorama, llegaron a aquel lugar y la piedra estaba removida. Y un ángel que estaba allí y les recordaba, y le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirá el lugar donde le pusieron. El ángel las invitaba, vengan, miren dónde estaba el Señor Jesús. Él ha resucitado. Y eso nos tiene que traer a nosotros alegría. ¿Por qué? A nosotros. Porque Él ha mostrado que hay una vida después de la muerte. Él ha sacado a la vida, ha sacado a la luz la inmortalidad. Durante este mundo han pasado muchas personas importantes. Han pasado reyes, han pasado científicos, han pasado grandes celebridades, pero nadie como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Como dice la palabra en Hechos, ni los lazos de la muerte lo pudieron retener. Él triunfó. Y esto nos da alegría a nosotros, porque si Él resucitó, ¿cómo no vamos a resucitar nosotros? Como lo dice en Juan también, que yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en esta noche. Aquellas mujeres llegaron de alegría, ¿por qué? Porque su Señor resucitó.
Y nosotros, ¿cómo no vamos a estar contentos también en esta noche que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Quiero que busquemos en Corintios, capítulo 15, versículo 55. Corintios 15, 55. Dice 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí? En la Biblia del lenguaje actual dice, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está para poder herirnos? Antes, nosotros, gracias, ¿no?, a la palabra de Dios, sabemos, conocemos, sabemos que el día, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que, como lo dice en Apocalipsis, que nuestros nombres fueron escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y sabemos que si nosotros nos llega a acontecer, ¿no?, como decía nuestro hermano Mario, que comentaba acerca de un familiar que falleció, ¿nos puede sorprender la muerte? Sí. Pero sabemos que si creemos en Jesucristo, hemos creído en Él, sabemos que tenemos vida, y vida eterna. Saber, más allá de lo que podamos sufrir en este mundo, sabemos que tenemos un lugar preparado en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿nos puede sorprender la muerte? Sí. Pero qué importante es saber que estamos seguros con Él. Porque Cristo ha resucitado. ¿Sí? Porque, como decía, había una gran separación. Por un lado estaba Dios, por el hombre, por otro lado estaba el pecado y por el otro estaba el hombre. Una gran separación, pero Jesucristo vino a unir los dos polos opuestos. ¿Por qué? Porque decía, como dice en Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino a unir, para llevarnos a dónde? A tener vida eterna. Y esto es lo importante, ¿no? Porque de toda la palabra de Dios, dice, lo más importante es obtener la vida eterna. ¿Qué sucediera si nosotros podemos tener todo? Podemos tener riqueza, podemos tener poder, podemos tener un gran nivel científico, podemos llegar a tener un montón de cosas que necesitamos. Pero ¿qué sucede si podríamos perder nuestra alma? ¿De qué vale tenerlo todo? El otro día estábamos con los adolescentes y jóvenes, ¿no?, de la clase, y hablamos acerca del rico y Lázaro, ¿no? Dice que los dos murieron y uno fue ¿a dónde? Al cielo, y el otro ¿dónde? Al infierno. El rico lo tenía todo, ¿no? Grandes banquetes, hacía todo lo que él quería, pero ¿dónde fue su destino? En el tormento. Dice que este hombre tomaba los mejores vinos, pero en el momento que estaba en el infierno, pedía que Lázaro moje sus dos gotas, que moje sus dos dedos en agua para refrescar su lengua. Pero lo importante es que nosotros en esta noche podamos tener esta seguridad que si algo nos puede llegar, tenemos vida eterna, porque Cristo ha resucitado y sacó a la luz la inmortalidad. Como aquellas mujeres decían, ¿quién nos removerá aquella piedra? Pero cuando llegaron, vieron la piedra removida. ¿Y qué significaba la piedra removida? Que Cristo había resucitado, que había triunfado sobre la muerte. Espero que estas palabras puedan ser de bendición, queridos hermanos, que nos puedan alentar a tener esta hermosa esperanza que tenemos, a seguir predicándola. Que Cristo ha resucitado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Amén.
Hermano, damos gracias, Señor, una vez por su palabra, que nuestros corazones han sido confortados. Y ya saben, si atrás de cámara hay alguien que no ha alcanzado la salvación, en esta noche ha sido bien claro el mensaje. Hay dos caminos únicamente. El camino de felicidad y el camino de castigo eterno, ¿no? Estamos hablando de la eternidad, no de un par de años. Así que echen mano a la salvación. Los que estamos aquí, la mayoría hemos alcanzado esa salvación y la queremos compartir. Tu hermano había pedido que cantáramos un himno número 73, puede ser. Himno número 73, es la experiencia, ¿no?, que tenemos nosotros. Qué linda experiencia esta, ¿no? Que quizás no la entienda, pero el creyente sí la entiende muy bien y la quieren compartir. Himno número 73. Me gozo en Jesús, que en su trono de luz dejó por comprar mi salud de la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí. Do Cristo prepara lugar para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Bueno, hermano, vamos a tener una palabra de oración. Luego de la oración queda a cargo nuestro hermano Mario Moreira, si hay algún aviso, algún anuncio, que se haga cargo. Sí, oramos, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, continuamos en tu presencia y te damos gracias, Padre Santo, porque una vez más tus hijos nos hemos podido conectar con esta tecnología que todas las cosas ayudan a bien sabiéndola usar. Te damos gracias por este avivamiento que nos ha dado de utilizar esta tecnología para la gloria y la honra de tu nombre y para que tus hijos podamos disfrutar de esta comunión también. Y también para extender el Evangelio, para llegar a los corazones, a aquellos almas, a aquellas personas que no se acercan al local, también en sus casas pueden escuchar. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por tu palabra esta noche, este aliento que ha confortado nuestros corazones. Te pedimos tu cuidado, tu bendición para cada uno de tus hijos que están pasando dificultades, que están pasando aflicciones, como la familia Monzón, que han perdido un ser querido. Te pedimos que los bendiga, los guarde. Tu poderosa mano esté con ellos y así pronto nos podamos ver también, Padre Santo. También por aquellos que están pasando enfermedades, los que están trabajando en zonas de riesgo, que ellos también sean protegidos, que tu poderosa mano esté con ellos. Así encomendamos todo en tus manos, en el santo bendito nombre de San Jesús. Amén.